Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy tocó hacer la sesión en la mañana. Espero que personas que no se habían podido unir en la tarde hoy puedan participar en la mañana. Mi nombre es Katia Morales. Estoy aquí para ti, compartiéndote un poco de lo que yo sé a través de este que es nuestro laboratorio del ser. Hemos estado viendo a lo largo de esta última semana las 5 heridas del alma. Y en esta ocasión vamos a profundizar en la herida de humillación, esta herida de humillación que da como una medida de protección ponernos una máscara, colocarse una máscara que es la máscara del masoquista. El título de nuestra sesión va a ser El precio invisible del autosacrificio, ¿no? Este masoquismo no siempre es como quizá lo tenemos muy arquetípicamente identificado, ¿no? Como la persona que se autoflagela o que se presta a que otros dañen de su propia persona o le inflijan o le causen dolor, ¿no? Sino que este autosacrificio o este masoquismo es a través de anularse, de no reconocer sus propias necesidades, de ser una persona súper complaciente, en exceso complaciente a las necesidades de los demás para anularse a sí mismo y la pérdida de una capacidad del disfrute a través de las cosas quizá cotidianas y entonces empieza a sentir placer inconscientemente distorsionado a través de lo que percibe él como sufrimiento y como humillación. La máscara, por supuesto, va dirigida a no contactar con ese dolor, no contactar con ese sufrimiento, pues sin embargo no siempre es así, ¿no? La misma máscara puede incluso acarrear más condiciones y atraer más situaciones donde esta persona se sienta y se cause a sí mismo este dolor o esta humillación. Entonces vamos a ver cuando la vergüenza y la culpa te convierten en tu propio juez y verdugo. No solamente en tu propio juez y verdugo, sino también vamos a ver cómo esta herida, ¿sí? Se proyecta en otras personas haciendo juez y verdugo para los demás. Gracias chicos por estar aquí. Ya los estoy viendo por acá en pantalla. Gracias por unirse. Volteo por acá porque acá tengo la otra computadora donde tengo desplegados sus nombres, pero por aquí nos estamos viendo. Muy bien. Daré tiempo para ir haciéndoles preguntas, sobre todo acerca de sus dudas, acerca de sus inquietudes o si en algo quieren participar. Vamos a hacer esta manera de introducción para entender de dónde proviene la culpa y la vergüenza, aunque ya lo hemos estado abordando superficialmente en el transcurso de la semana, pues es importante profundizar un poco más, ya que de las 5 heridas del alma que nos propone la autora del libro de las 5 heridas del alma que nos impiden ser uno mismo, ella hace mención a que esta herida de la humillación y esta máscara del masoquista, que proviene de la culpa y la vergüenza, son las más difíciles de que la persona reconozca y acepte que está transitando con esta herida. Entonces, por eso vamos a hacer un poquito más de eh, señalización en estos conceptos, en estas pautas, ¿sí? Para poderlo, que sea más sencillo reconocerlo. Entonces, la culpa y la vergüenza provienen de esta herida que se puede originar a partir de la gestación, como vimos en las otras heridas anteriores, y se consolida y se sigue reforzando de alguna manera entre el 1 y el tercer año de edad. ¿Por qué se dice o qué pasaría para que sea desde la gestación? Como por ejemplo cuando un niño nace y es el niño de la vergüenza, ¿no? Incluso así la familia se refiere, tu hijo de la vergüenza. ¿Por qué? Porque es un niño que quizá nació fuera del matrimonio o de una madre soltera o de una madre adolescente o producto de una violación. Es decir, ese producto, ese hijo, ese ser vivo,
¿sí? Nos viene a recordar quizá un acto impuro, algo que se sale de los estándares de la familia, no cumple con las expectativas del clan, de la sociedad, no es lo que se espera para ese tipo de persona con esa educación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, dependiendo de cómo lo viva, ¿sí? La madre y el sistema familiar, es si este niño puede ya desde su gestación venir con esta herida. Se ven casos de familias donde la madre es adolescente, la abuela es adolescente, la bisabuela fue madre también siendo adolescente, entonces es un patrón familiar que se viene repitiendo, ¿no? Es una lealtad familiar. Y de esta manera, estas personas que subsecuentemente vienen repitiendo este patrón, ¿sí? Están haciendo que el clan se adapte a ese programa que en algún momento, en alguna generación más arriba, representó como una vergüenza, ¿no? Entonces ya que en la familia haya una adolescente que sale embarazada y que no forma familia, ya se ve como algo normal, entonces este niño no representa quizá esta vergüenza familiar porque se ve como algo ya común, incluso sería la norma para pertenecer a la familia, ¿no? Pero bueno, dependiendo de cómo venga este niño, sí, puede ser venir con una vergüenza ya improntada desde su gestación o no. Y dentro del 1 y el 3 años de edad, y el tercer año de edad es cuando el niño son esas esponjitas, neurológicamente están aprendiendo absolutamente todo, tanto en su corporalidad, es decir, todo hace aprender a caminar, moverse, comer, etcétera, pero también están aprendiendo cómo estas comportamientos tienen un estímulo en el exterior y qué pasa con los adultos que lo están cuidando a través de esas cosas que el niño hace, ¿no? Y de esa forma es como aprende. Entonces, no nos enseñan a aprender, simplemente nacemos con la capacidad de aprender y a veces aprendemos cosas que el niño después las interpreta como así no debí de haberlo hecho. Noto que en mis cuidadores hay una reacción que no es satisfactoria para ellos y entonces todo esto se empieza a interpretar como vergüenza, que después lleva a la humillación y a la culpa. Entonces, cuando el niño está desarrollando las funciones del cuerpo como comer solo, comportarse con propiedad, ¿no? Y ya comportarse con propiedad, ya decimos, es que es un bebé que duerme toda la noche, ¿no? Ya, o sea, ya hasta estas cosas las empezamos a marcar como bien, como que debe de ser, así debe de ser, lo correcto, etcétera, ¿no? Cosas como que el niño va al baño solo, a hablar, a escuchar, a comprender lo que los adultos dicen. Entonces, en función de eso, ¿sí? Los adultos le celebran, le festejan o quizá, ¿sí? Tienen alguna reacción hacia el niño que a lo mejor el niño lo vive como he sido rebajado, degradado, comparado, me siento mortificado, avergonzado y todo esto es como en el plano físico, ¿sí? Es decir, con lo que yo hago, con lo que yo estoy haciendo. No es algo que el niño se sienta como que yo soy, sino que es por lo que hago. Entonces, en el momento en el que el niño siente, ¿sí? Que sus padres se avergüenzan o teme que sus padres o cuidadores se avergüencen de él en público o en la familia, es en el que proviene entonces esta herida de humillación. Entonces, fíjense cómo aquí hay una parte muy interesante, ¿no? El niño le preocupa que sus padres sean los que se avergüencen entonces de él. Entonces, en realidad el que está sintiendo la vergüenza no es en sí el niño. El niño siente humillación, pero lo siente, sí, o siente la culpa, pero siente esta culpa por ver que en sus padres hay vergüenza. Es decir, yo soy el culpable de que mis papás estén experimentando la vergüenza por lo que yo estoy haciendo o por lo que yo dejé de hacer, porque no fui educado, porque me salí a jugar y regresé todo sucio, ¿no? Entonces, son en realidad las expectativas de los padres y cómo los padres tienen una como, pues una herida también ellos, ¿no? Muy probablemente la de humillación, la del rechazo y la del abandono no sanada, que hace que pongan unas sobreexigencias en sus hijos.
Entonces es para yo calificar o verme suficientemente bueno como padre, como madre, le tengo que sobreexigir esto, tengo que esperar esto de mis hijos. Entonces, si mi hijo hace un berrinche en un centro comercial, yo siento vergüenza y el padre, cuando digo yo es me refiero al adulto, ¿no? El adulto es el que siente la vergüenza y se proyecta como no he sido capaz de desarrollar la actividad paterna al grado de ponerle límites a mi hijo. Entonces, al que se va a juzgar es al adulto, ¿ok? Entonces, esta culpa del adulto es proyectada en el hijo en un reproche, en una degradación, en una amonestación, sermón, castigo, y muchas veces ridiculizado delante de un entorno social o grupal o en público, ¿no? Esto no quiere decir que como padres no se pueda corregir a un niño. Lo que lastima son las formas, ¿sí? No el fondo. Es decir, si el fondo es ayuda a tu hijo a que aprenda cómo comportarse, de qué maneras, ante qué situaciones, pues es la guía que tenemos como padres. El problema es la forma, ¿no? Un grito, una llamada de atención, un pellizco, un jalón de orejas. Acuérdense, antes con la pura mirada a veces nos controlaban, ¿no? Y no había necesidad de hacer mucho escándalo, mucho espaviento. Este, y claro, esta mirada era amenazante y era controladora y le teníamos miedo, pero no había no se exponía al niño por estar haciendo algo, ¿no? No era de que te dije que mientras estén los adultos no bajes porque es plática de adultos, etcétera, ¿no? Es decir, se hacía todo como quizá de una forma más discreta, ¿no? Entonces, bueno, en reconocer esto, que cuando este niño vive estas experiencias, está empezando por la propia vergüenza o frustración o culpa de este padre. Bien, otras situaciones por las que se puede dar esto de vergüenza y culpa es porque son niños avergonzados o ridiculizados en públicos por otras figuras de autoridad, es decir, no solamente los padres. Otras figuras de autoridad pueden ser los maestros, tíos, el sacerdote, ¿no? O sea, personas que se conocen, que tienen más autoridad moral o más edad o están en un rango de jerarquía por encima del menor. Y el niño entiende, sí, que si esta persona, que son los encargados, que ya tienen estructura, que son los encargados de cuidarme y de protegerme y de ponerme límites, me lo están haciendo saber, pues es porque yo estoy haciendo algo mal, ¿no? El problema es que cuando estas figuras que sí tienen poder, pues hacen estas ridiculizaciones en público. Eh, Cuando estaba haciendo este tema de todas las heridas, que por supuesto siempre contactamos con las propias y también con este contacto de recordar cómo hemos tratado nosotros a las personas que han dependido de nosotros y que queremos como son nuestros hijos, pues es natural que en este proceso sintamos emociones, sintamos que quizá no lo hemos hecho del todo bien. Les repito, esto se debe a nuestras propias heridas abiertas. Y en mi caso fue igual, ¿no? Cosas que conforme iba leyendo, iba recordando y me iba preparando para compartirles el material, pues me picaba, me punzaba y me daba comezón y pues son cosas que tienen que ver conmigo, ¿no? Pero cuando de todas las heridas que hemos visto, es decir, las otras dos, que fue el abandono, el rechazo y el abandono, y ahora esta, yo sentí que con esta herida de la humillación me cimbró más, ¿no? Me causó más. Y cuando quise ir a hacer como una revisión en mi línea de vida de estas posibles humillaciones, porque uno nunca termina de conocerse y nunca termina de hacer esos clavados a su pasado, no para juzgar, sino para tomar comprensión y tomar conciencia, pues como que no vi eventos hechos hacia mi persona como humillantes, ¿no? Claro que también reconozco que es la herida que más trabajo cuesta reconocer, ¿no? Y solemos pasarla como más superficialmente, decir, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Pero sí ahí pude recordar muchos casos de humillación hacia otras personas cercanas a mí
que me dejaron una huella muy profunda, es decir, digamos como un trauma infantil de haber vivenciado esas experiencias. Y contacté con esa parte, ¿no? De cuando yo era niña, estaba en escuela de monjas, éramos puras mujeres y eran las reglas de las religiosas y las maestras que estaban impuestas por estas religiosas, ¿no? Y yo recuerdo cómo hacían ellos, no discuto que no haya sido con una buena intención, pero volvemos a las formas, ¿no? Cómo formaban a las niñas, las pasaban al lugar de la maestra, que para empezar era un lugar más alto, es decir, la maestra estaba por encima, todavía daba más autoridad por esta posición elevada del estrado de la maestra. Entonces las pasaban a este estrado, nos formaban a todas y una por una nos iban levantando la falda para ver quién era la que olía a pipí, porque alguien se quejaba o la maestra decía, pues aquí huele a pipí, vamos a ver quién huele a pipí, ¿no? Para mandarle un recadito a la maestra de que la niña venga aseada o que le cambien las pantaletas o X o Y o Z. Y se dio con la persona, con la niña que olía a pipí. Y se me hizo algo de verdad tan vergonzoso, ¿no? O sea, o sea, cómo pueden exponer a un menor a estas cosas tan vergonzosas, ¿no? Y todos tendremos historias en nuestra infancia de que te formaban para revisarte la cabeza a ver si no habías regresado de vacaciones de verano con piojos o infinidad de cosas. O como por ejemplo, la niña que no tenía otra opción más que vomitarse dentro de su mochila porque la maestra no le dio permiso de ir al baño porque se sentía mal. Y todas estas cosas que se van como quedando marcadas, que tú dices, ¿cómo puedo recordar esas cosas tan fuertes si no me ocurrieron a mí? Y esto se debe a que son personas con las que nos relacionamos, personas cercanas a nosotros. ¿Y cómo no te vas a relacionar con tus compañeros de trabajo si es una familia sistémica, simbólica? Son como tus hermanos con los que convives muchas horas al día durante muchos años, eh, donde te hacen ponerte el mismo uniforme, es decir, tus neuronas espejo, lo que te están diciendo es, no es ella, eres tú. Entonces, no tenemos como la madurez o la comprensión racional para decir, no soy yo, es ella, ¿no? Entonces, la mente inconsciente lo percibe como, esto me pasó a mí. Entonces, si o sea, ahorita en el recuerdo sí puedo decir, esto no me pasó a mí. Me acuerdo que pasó con fulana, sutana y perengana, ¿no? Pero lo recuerdo tan vivido y con, con pena, como pena ajena, ¿no? Usamos esa expresión, es una pena ajena. Y en realidad es eso, es algo que nos toca también a nosotros. Entonces es otra situación de vivir también esta huella de humillación, ¿no? Esta otra humillación a una persona cercana, pues imagínate tú si convives con tu madre y tú estás viendo que tus abuelos humillan a tu mamá o la pareja de tu mamá, es decir, tu papá humilla a tu mamá, etcétera, ¿no? Entonces, por estas neuronas espejos, tú lo vives muy personal. Otras situaciones de estas heridas es cuando llegan los cambios físicos en la pubertad, como puede ser la menstruación, el aumento de los senos, cuando te empiezan a cambiar las caderas, ¿sí? Entonces, recordemos, no recuerdo que haya sido mi caso, quizá porque no tuve un desarrollo así como muy exagerado o quizá porque en mi casa nunca se vio como mal, pero sí recuerdo niñas que se empezaron a desarrollar, compañeras de la escuela, amiguitas mías, que cambiaban su postura para esconderse, ¿no? Esa máscara del masoquista es precisamente eso, esconderse, quererse autoanular, sacrificarse incluso como su propio bienestar, ¿sí? A costa de no avergonzar a otros o no sentirse ellos avergonzados o no ser señalados para no avergonzarse, ¿ok? Otras cosas que también pueden marcar estas situaciones es que entre más vergonzoso y pecaminoso se considere el sexo dentro del entorno familiar o dentro del entorno escolar, cultural, lo que sea, o sea, donde esté inmerso el niño,
más se atraerá hostigamiento y abuso sexual durante la infancia y la adolescencia, ¿no? Es como esta vergüenza o esta parte de no mencionarlo, esconderlo, etcétera, te lleva a una conducta permisiva, sumisa, ¿no? Entonces, el niño aprende a no poner límites, incluso no saber, obviamente que cuando es un abuso sexual, aunque el niño sepa poner límites, no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? O sea, no estoy diciendo precisamente lo que desgraciadamente se lleva a decir. Eh, lo que quiero decir es que el niño, ¿sí? En su expresión corporal se demuestra que es un niño vulnerable, ¿sí? Y los que son perpetradores aprovechan esa vulnerabilidad y esa inocencia del niño, principalmente los que tienen esta herida de humillación, ¿sí? Y es como que si tuvieran este detector de decir quiénes son como los más fáciles para poder abusar de ellos, ¿no? Eh, entonces estos niños sienten más vergüenza, ¿sí? Y por supuesto van a traer problemas durante su sexualidad por mucho tiempo. Cuando estos niños quieren expresarlo a los adultos, a los padres, a la madre principalmente, ¿no? No faltará el comentario, pues es que tú lo ocasionaste, algo has de haber hecho para que te trataran así o te dijeran así, quizá no te vestiste de una manera pudorosa o recatada, entonces se le empieza a echar la culpa, ¿sí? Al infante por las agresiones o los hostigamientos que pudo haber recibido. Entonces, pues esto es súper injusto, ¿no? Y entonces el niño dice, ¿y como para qué expreso esto? O sea, como para qué ni siquiera lo cuento, para qué lo digo, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad empieza a callarse. Entonces, cuando se ven recurrentemente en estos temas de terapia que el niño aprende a bloquear estos temas, digo, no es casualidad que no tengamos memoria de lo que ocurre entre el 1 y 3 años de edad, ¿no? Porque son precisamente las vivencias de estas heridas. Entonces el niño también aprende a hacer estos como, se protege su mente a través de estos bloqueos y conforme va teniendo capacidad de expresar, pues dice esto no lo expreso, ¿no? Porque entonces ahora en palabras modernas se dice revictimizarme, ¿no? Es decir, ya fui víctima, pero una vez que lo exprese, me van a echar a mí la culpa y me van a hacer responsable. Y entonces me voy a volver a revictimizar, o sea, se me va a volver a revictimizar. Entonces, mejor, ¿para qué? Lo omito. Entonces, todo el niño que tiene la herida de humillación que curar, pero que vive experiencias de este tipo, como las mencioné ahorita, verá que su herida se acentúa. Entonces, podemos ver en la imagen una niña que a lo mejor es de primaria, que quizá es de secundaria, y no quiere decir que el origen de la herida es apenas hasta que está en secundaria. Seguramente su herida se dio desde la gestación hasta el periodo de los 3 años, ¿sí? Pero eso la condiciona a ponerse en situaciones, buscarse en situaciones, sí, que una y otra vez se le humille o ella las perciba como humillantes. Quizá en un salón de clase hay 30 niños y no todos van a vivir las cosas como humillantes, como vergonzosas, como penosas, como de sobajación, ¿sí? Pero sí los niños que ya vienen con esa herida de una infancia muy temprana van a ser más susceptibles a percibir estos acontecimientos como de humillación, mientras para otros puedan ser vividos pues de otro tipo, ¿sí? Otras situaciones es, por ejemplo, en el tema de lo sexual. Las personas que poseen esta herida llevan una carga muy pesada ante sus hombros que les impide tener muchas veces la capacidad de disfrutar sexualmente, ¿no? Se lo impiden y tú pensarás, oye, pero ¿qué no relacionamos el masoquismo con prácticas sexuales extremas para entonces sentir placer? No, 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 ese es un arquetipo y no necesariamente nos estamos refiriendo a eso, ¿no? El masoquista es, me estoy castigando a través de ni siquiera permitirme disfrutar, ¿no? Tener placer. Y si llego a sentir placer a través de las relaciones, es por dolor o es por sufrimiento, ¿ok? Entonces, esto que tiene que ver con lo sexual
desde la infancia se pudo haber originado por niños que quizá fueron sorprendidos masturbándose y donde se les pegaba en la mano, se les escribía en la mano para avergonzarlos, para que tuvieran la mano escondida, se les contaban cuentos, historias de que se les va a pudrir la mano, que se les va a caer el miembro, muchas cosas, ¿sí? Se les decía, y cuando llegaba el padre, ¿no? No, ¿qué crees que estaba haciendo este cochino? ¿Con qué crees que me lo encontré? ¿No? Entonces, eh, avergüenza mucho lo que es el placer y su propio cuerpo. Otra forma también del niño de avergonzarse de su propio cuerpo es cuando sorprende a alguno de los padres desnudo y el padre siente vergüenza de haber sido descubierto y hace responsable al niño por lo que él como adulto está sintiendo en ese momento de pena de ser descubierto, ¿no? Es, ay, ¿por qué me ves? Cuando a lo mejor fue él el que tuvo quizá el descuido de no cerrar la puerta, cubrirse, lo que sea, ¿no? Entonces responsabiliza al niño de esto y entonces el niño va haciendo asociaciones, obviamente distorsionadas, de que el cuerpo es malo, de que la sexualidad es mala, de que no hay que mostrarse, de que no hay que hablar de eso y que eso queda como algo prohibido. Déjenme ver aquí qué me están comentando. Ok, Angeli, nos vemos. Va a quedar la sesión grabada, la puedes ver después. Eh, Otras situaciones, cualquier otra acción del niño que sea controlada, castigada, reprochada y luego contada por los padres a otros adultos delante del niño, se avergonzará el niño de su propia conducta. Entonces llegan los tíos, llegan los padrinos, hay una reunión y dice, ¿qué crees que andaba haciendo este vago? Pero no es como una, solamente como una travesura donde el padre se sienta orgulloso, ¿no? Sino por el contrario, es yo soy el que estoy exponiendo a mi hijo y lo estoy ridiculizando. ¿Qué crees que fue a hacer este? Pues no se andaba comiendo los mocos, no, no sé, una cosa donde el niño vuelve a decir, híjole, estoy haciendo que mis padres se avergüencen de mí. O mis padres, que son los que me tienen que proteger, son los que me están exponiendo con los otros. Entonces el niño se va a avergonzar de sus propios comportamientos. Y es probable que después, más grande, cuente él mismo esas cosas vergonzosas para revivir la humillación, ¿no? No estamos hablando de que haya trascendido este hecho y entonces lo pueda platicar como desde el humor, ¿no? Acuérdense que habíamos dicho que el humor es muy necesario para bajarle al ego, pero no es en este caso. En este caso es el mismo niño el que sigue sintiendo esta vergüenza, pero lo platica como si fuera chistoso, como si fuera gracioso, pero es una forma de humillarse a sí mismo. Es decir, antes de que alguien más lo cuente, mejor lo cuento yo, porque así no me voy a ver avergonzado. Ya no me voy a mostrar como que es algo que me apena, sino que es algo de donde hasta yo me río de esa situación, ¿sí? No sé si les ha pasado, todos recordamos alguna cosa que hicimos o que no debimos de haber hecho, ¿no? Y que pues la platicamos. Importante, ojo con esto. Una persona puede vivir una experiencia de vergüenza o de humillación sin que aparezca la herida de humillación, ¿no? Es lo que les dije. En un salón de clase puede haber 30 personas, 30 niños, donde la experiencia se vivió, pero no todos se quedaron marcados con esta como huella, ¿ok? O con esta herida. Otra situación es que la persona que tiene esta máscara o este rol del masoquista puede vivir una experiencia de rechazo y sentirse, bueno, aquí me equivoco de sentir y sentirse humillada antes que sentirse rechazada. ¿Ok? Es decir, esta persona ya tiene una susceptibilidad a que cualquier cosa, ¿sí? Que tenga que ver con reacciones adversas o negativas, en lugar de darles una interpretación distinta a lo que es decir, en lugar de reconocer que esto es un rechazo, todo lo traslada a esto vuelve a ser humillante para mí. Y cualquier persona puede sentir vergüenza, es decir, la vergüenza y la culpa no son exclusivas de la herida de humillación. Todas las personalidades e incluso todas las otras máscaras también pueden sentir vergüenza y culpa
No es algo exclusivo de un cierto tipo de personas o de unas características particulares o de un cierto tipo de cuerpo en particular, ¿no? Finalmente son emociones y todos estamos expuestos a estas sensaciones, emociones y reacciones. Sin embargo, son los que tienen esta herida de humillación los que van a ser más propensos a sentirse avergonzados. No sé si han conocido a personas o si ustedes se dan cuenta que pueden ser de las personas que continuamente o exageradamente o de cosas sin importancia continuamente se están disculpando, están pidiendo perdón. Ay, perdón por esto, ay, perdón por esto, ay, perdón por aquello, ¿no? Y yo a veces digo, no, no es necesario que pidas perdón, no te disculpes, no hiciste nada malo. Pero estas personas lo ven quizá como una cortesía, pero dicen, antes de que me avergüencen o de que me humillen, mejor yo me disculpo. O son muy susceptibles a pensar que todo lo que están haciendo, lo están haciendo de una manera eh, que pudiera caerle mal a otra persona y entonces mejor piden perdón antes de molestar. Cuando una persona no se siente orgullosa de sí mismo, porque el orgullo y la soberbia son lo opuesto a la vergüenza, entonces cuando una persona no se siente orgullosa de sí misma, por lo general estaba avergonzada de ella misma, se acusa y tiende a ocultarse. A veces pensamos que la humildad, ¿no? Es esta forma de una falsa humildad, porque la humildad es lo correcto, pero este como extremo, este exceso de humildad es no sentir orgullo por uno mismo. Y no, en realidad es, se debe a que este exceso de humildad está más relacionado con este avergonzamiento, con esta falta de sentirse orgulloso de sí mismo. Entonces la persona que se siente avergonzada tiende a ocultarse, a esconderse, pero este ocultamiento no solamente es como el que se autoexcluye cuando ha sido rechazado, ¿se acuerdan? O abandonado. No, este tiene que ver, porque sí, o sea, sí puede estar en un lugar donde haya personas. Sin embargo, es yo me estoy olvidando de mí, de mis propias necesidades y de sentirme bien, de contactar con mi propio placer. ¿Ok? Esta parte me voy a ir más lento porque está fuerte, quiero que lo leamos y lo analicemos. Una persona puede sentirse culpable sin tener vergüenza. Nos queda claro, ¿no? Como cuando le dices a alguien, ay, es un sinvergüenza. Es decir, no tiene vergüenza, pero no puede tener vergüenza sin sentirse culpable. Se los vuelvo a repetir. Una persona puede sentirse culpable sin tener vergüenza, pero no puede tener vergüenza sin sentirse culpable. Entonces, fíjense que ya al tener vergüenza, ya estás cargando dos cosas, la vergüenza y la culpa, ¿no? Y es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, Qué pena que a veces no podemos gestionar nuestras propias vergüenzas y las trasladamos, en lugar de trabajarlas, como es una herida tan difícil de reconocer, la ponemos en otra parte. Es la herida del alma que es más difícil reconocer, es complicado admitir que se siente vergüenza y humillación. Eh, cuando, por ejemplo, es muchísimo más, socialmente es mucho más aceptado sentir culpa, ¿eh? Es decir, si tú le dices a alguien, me siento culpable por esta situación, es socialmente más aceptada. Es decir, qué bueno que reconoces que tienes la culpa, eso está muy bien. Entonces, escuchamos mucho más veces expresarnos a nosotros mismos o a nuestro diálogo interno, decir, soy culpable de esta situación. Pero en nuestros diálogos internos o expresar a otra persona que tengo vergüenza, no, pareciera que no son palabras cotidianas de nuestro vocabulario, ¿no? Esto es porque es muy difícil de reconocer esto. Y no solo es difícil, sino que es una de las emociones de más baja vibración. En el libro, por aquí lo tengo, no me acuerdo si es este, pero es de este autor, de David R. Hawkins.
El poder de la fuerza o mm, uno de estos. Bueno, tengo varios de este autor, pero es de este autor. Tiene una escala de las emociones y las vibraciones. Ah, aquí está. De los niveles de conciencia. Ah, mapa de la conciencia, las vibraciones y las emociones. Y la emoción de la vergüenza es la más baja, junto con autocompadecerse, ¿no? La autocompasión, pero no autocompasión de que sí soy compasivo, ¿no? Sino que es como tenerse lástima a sí mismo. Y la vergüenza son las dos emociones de más baja vibración. Están incluso por debajo del odio, de la tristeza, de la rabia. Entonces, no hay como emoción de más baja vibración. Las emociones de más baja vibración nos desconectan más de nuestra esencia. Entonces, es por eso que están a veces tan difícil reconocerlas. Vamos a ver esto del autosacrificio, otra forma de masoquismo. Parece la persona que posee pues esta máscara de masoquismo parece desear hacer todo por los demás, ocuparse de alguien más. Y no quiere decir que sea malo cuidar de alguien más, ojo, ¿no? Sin embargo, hay que ver desde dónde lo está haciendo el masoquista o desde dónde lo hace la persona autosacrificada, ¿no? En realidad lo hace para crearse limitaciones y obligaciones y con esto olvidarse paulatinamente de sí mismo. Además, con el tiempo se siente humillado porque abusan de él, ¿no? Lo sea, comenta la historia aquí en el libro la autora, que llegó a consulta a una mujer que decía, es que estoy harta, ¿no? Porque en mi casa solamente soy la sirvienta de mi familia. Y bueno, finalmente es llevarte a observar, a darte cuenta cómo eres tú misma las que te pones estas autoexigencias. No, no delegas, no sueltas, no pones a tus hijos responsabilidades, sino que todo lo asumes tú. ¿Por qué? Porque cuando estás al servicio de otro, como por ejemplo aquí esta muchacha que está cuidando a esta adulto mayor, obviamente existe la vocación del servicio, pero cuando lo haces desde esta máscara del autosacrificio es, no me podrán juzgar, ni me podrán ridiculizar, ni podrá ser vergonzoso esto que estoy haciendo, ¿no? Entonces, me estoy protegiendo, ¿sí? De una humillación o de algo vergonzoso, ¿ok? Es, el otro no se va a poder burlar porque le estoy dando un servicio. Sin embargo, la persona entra en una actitud a veces en extremo, servil, porque una cosa es servir y otra cosa es el servilismo, ¿no? Entonces se pone a veces en tanto servilismo, pero él mismo se puso en esa situación, que entonces él es el que se está auto humillando, se está causando esto mismo. Y entonces él dice, los demás abusan de mí. Entonces hay que reconocer que tanto es lo que esta persona se está colocando en esta situación a sí misma. Parece muy controlador, es decir, hay madres que son muy autoexigentes con sus hijos, sobre todo con la forma de, con su esposo, con la forma de vestir, como qué te estás poniendo, por qué te estás viendo así, etcétera, ¿no? Son estas formas de querer autoexigir y de controlarse, pero en realidad ese control es motivado principalmente por el temor de sentir vergüenza de sus prójimos, es decir, qué vergüenza que mis hijos salgan hacia la calle, qué van a pensar de su mamá, ¿no? A veces sí vemos, me ha pasado, ¿no? Vemos criaturas en la calle, entonces, pero ¿en qué están pensando las mamás cuando las dejan salir vestidas así? Claro, es una proyección quizá de mis propias cosas que yo juzgo que tienen que ver conmigo, ¿no? Pero entonces, estas mamás que son sobreexigentes, está hablando de su propia vergüenza que es proyectada en su prójimo o en sí misma. Estas autoexigencias de estas madres causan fusión madre e hijo, pero es una fusión a través de una relación amor-odio. Entonces, esto corta la libertad de sus hijos porque son muy controladoras. Entonces, cuando la madre muere, el masoquista siente vergüenza por sentirse liberado o aliviado, ¿no? Es decir, ay, se murió mi mamá y siento un alivio, pero siento vergüenza de tener esa sensación de alivio
a pesar de que se murió una persona cercana a mí. O sea, eso no debe de ser, eso no debe de estar ahí. Es un castigo que se ponen por haber sentido a través de esta circunstancia. Entonces, se hace un círculo vicioso y se vuelve a poner otra vez como víctima, donde se castiga a través de una crisis de agorafobia que parece depresión, es decir, son personas que evitan salir y socializar mientras están en este duelo, mientras la crisis de que la madre perdió a la madre, perdón, y entonces como ya no está el principal producto que me hacía sufrir, que era mi madre, sí, no sé cómo voy a estar con esta libertad en el mundo. Entonces, de los principales miedos que tienen los masoquistas es a la libertad, porque creen que la libertad no les va a poner límites y sin estos límites ellos se van a desbordar y en este desborde van a hacer cosas vergonzosas. Entonces viven la verdad en un caos entre estas contenciones y entre estos deseos de libertad. Otras cosas que se ven en las personas que traen esta máscara de masoquismo es que guardan silencios, que no hacen expresar su voz, que las cosas más importantes que les están pasando realmente no las están expresando. Te digo, aunque son personas que están atentos a los demás, a veces no hablan de ellos mismos. Esto es difícil que expresen sus verdaderas necesidades o lo que realmente sentía desde pequeño. Ya no habla por temor a experimentar vergüenza o avergonzar a alguien más, ¿no? Los padres le decían que guardara lo vergonzoso, es decir, los papás les decían, si no es de la incumbencia de los extraños, las cosas de la familia se quedan en la familia y de esto no se habla, ¿no? Y nunca más vamos a volver a tocar este tema y tal cual lo sepultaban. Como qué cosas, ¿no? Los secretos de familia, que el tío que está en prisión, el hermano homosexual, el primo que se suicidó, etcétera. Cuando atiendo en consulta ciertas situaciones que tenemos que ir a revisar, como estos secretos de familia, yo les hago en el trabajo y les explico que no se trata de que el cambio sea conductual, no se trata de que si tú tienes un secreto, lo tienes que pasar a otra generación, porque lo que estás haciendo es quizá utilizar solamente a tu hijo de bote de basura de tus emociones de vergüenza y de culpa transgeneracional. Y no se trata de que transfieras la misma vergüenza y la culpa. Que si tú vas a contar algo que te ocurrió a ti o que algo que ocurrió a tu familia, no lo puedes hacer hasta antes no haber hecho un trabajo para poder resolver las emociones que hicieron que esto se convirtiera en un secreto. Es decir, fue secreto por la vergüenza, por la culpa, por lo desagradable de la situación, ¿no? Por cómo marcaría esa información a la familia. Entonces, eso es lo que se tiene que sanar, eso es lo que se tiene que trabajar, no el secreto en sí. Cuando tú trabajas eso, el secreto incluso deja de tener peso. Es decir, nunca le andas diciendo a la gente que desayunaste antier y ayer, ¿no? Y no porque no tenga importancia, es porque, o sea, no significa que no sea porque no te acuerdes, quiero decir, más bien es porque ya no tiene un impacto en tu vida, eso ya pasó, no está asociado a una emoción. Entonces, cuando tú ya dices, yo ya trabajé la vergüenza y la culpa de yo ser contenedor de este secreto, lo suelto. Ya no sé, ya no es necesario que incluso lo pase a otra generación, se lo cuente a otros miembros de la familia. Y si en caso de que lo vaya a contar a otros miembros de la familia, lo voy a hacer desde un lugar de comprensión y no desde el juicio hacia el tío, hacia el hermano o hacia el primo que hicieron estas cosas que la familia calificó como de no ser de incumbencia para las demás personas, ¿no? No reconoce sus propios deseos. Algunas personas han revelado vergüenza al comprobar que su madre se privaba de algo para complacerlos. Entonces se privan a ellos mismos de desear algo o reconocer sus deseos para agradar a mamá o terminan deseando lo que la mamá hubiera deseado para ellos. Es decir,
ponen a otras personas y los deseos de otras personas antes que los de ellos, piensan que desear algo sería egoísta y pues ser egoísta es parte de la vergüenza, etcétera. Entonces es mejor no deseo nada, estoy al pendiente más de los deseos o las necesidades de los demás y muchas veces pueden recordar, uy, recuerdo cuando mi mamá me compraba carritos, ¿no? Y dices, qué padre el recuerdo de los carritos, pero lo asocian a algo con lo que ellos se puedan castigar. Sí, pero para que mi mamá me comprara esos carritos, no, yo recuerdo que ella, alguna vez ella me dijo, pues vamos por tus carritos, pero pues yo no me voy a comprar mis zapatos, ¿no? O para, está bien, te vamos a hacer tu fiesta, pero entonces, de cumpleaños, pero entonces, quién sabe qué otra cosa va a pasar. Es decir, siempre se le presentó que para que él recibiera algo, es decir, para que hubiera pasar algo bueno para él, ¿sí? E iba a ser a costa de que otros la pasaran mal. Entonces es una forma de anulo mejor mis deseos o no reconozco mis propios deseos. Me regreso a esta lámina, por eso es muy sano que nuestros hijos vean y reconozcan que nosotros como papás no sabemos dar a nosotros mismos, nos satisfacemos nuestras propias necesidades desde nuestras posibilidades, claro está, pero que si a tu hijo le compras un helado, tú también te compras un helado, ¿no? No quiere decir es que todo se lo doy a mis hijos y nada más me alcanza para una bola de dos, una nieve de dos bolas, pues las dos bolas de helado van a ser para sí, para mi hijo. No, tu hijo también tiene derecho, ¿sí? De ver a una mamá satisfecha, de ver a un papá satisfecho, que el papá también puede disfrutar de un helado y que reconoce que el papá tiene este merecimiento, ¿no? Porque si no después se hace una descompensación en lo que el niño percibe de qué merece o que no merece o que está poniendo en sacrificio al papá por recibir él. Entonces, lo mejor es, en esta casa todos merecemos y date cuenta que yo como padre puedo satisfacer mis propias necesidades para que tú en un futuro no te tengas que hacer cargo de mí. Otra forma de masoquismo es que estas personas a la menor crítica lo hace sentir humillado y degradado. Por eso es especialista en degradarse a sí mismo. No puede concebir que los demás lo vean especial o importante y con eso se degrada más. ¿Sí? Antes de que me degraden, me degrado yo. Tiende a culparse de todo y cargar con la culpa de los demás. Suele dejarse convencer de que la culpa es de ellos. Para eso está el ejemplo que propone la autora en el libro, porque la charla está enfocada pues en lo que menciona la autora, donde dice que un señor recibe la lista de compras que le hizo la esposa, va al supermercado, regresa con las compras y la esposa le dijo, pero es que no compraste la leche de almendras, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, pues es que mira, no está en la lista, aquí nomás dice leche, pero pues no dice que la de almendras. Y entonces le va a decir, pero si sabes que todas las semanas la compramos y que la consumimos todos los días, ¿cómo no se te ocurrió? ¿Cómo no fuiste capaz de pensar que la íbamos a ocupar? Fue tu culpa. Entonces, el hombre se siente muy culpable de decir si es cierto, cómo es posible que no puse atención o que no consideré que siempre la compramos. Entonces, es muy fácil dejarse convencer de que la culpa es de ellos, cuando en realidad a lo mejor es una proyección de la culpa de la mujer, es decir, es mi culpa por no haber hecho la lista correctamente y entonces, pues yo transfiero la culpa a esta persona, ¿no? Por eso es muy importante todos los trabajos que tengan que ver con la toma de conciencia, incluso en las relaciones de pareja, para darnos cuenta de que toda circunstancia, buena o mala, corresponde a un 50 y 50%. Entonces, en el caso de esta situación, pues una parte de la culpa era de la señora que hizo la lista, ¿sí? Pero el caso de los masoquistas es absorben el 100% de responsabilidad y se dejan convencer. Eh, Aceptar la culpa y disculparse nunca soluciona nada. Lo que les digo, son personas que andan diciendo, sí, perdón, 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 ay, sí, sí, ya entendí, sí, lo siento, sí, fue mi culpa. No sirve de nada, porque cada vez que vuelve a ocurrir, el masoquista se culpará de nuevo, ¿ok? Entonces, no basta solamente con una disculpa, sino que o hay un cambio en el comportamiento de la persona para no volverlo a hacer,
o hay una negociación con la persona para decirle, oye, pero es que date cuenta que para eso me hiciste una lista, si no hubiera ido sin lista y compro pues lo que se me ocurra, ¿ok? Entonces, esta persona al considerarse culpable cree que a él le toca arreglar la situación, ¿no? Sale inmediatamente corriendo a comprar lo que hacía falta y de esa forma repara. Ahora, ¿qué pasa después de que siente culpa? Pues después de que alguien siente culpa viene el castigo. A esto se le conoce como expiación, ¿no? Lo traemos arraigado en las venas. Un ejemplo para los que son o somos católicos se reconoce que hubo una infracción y entonces vas y lo confiesas, es decir, te humillas públicamente ante la figura de autoridad, que en este caso es el sacerdote, confiesas tu acto pecaminoso, vergonzoso, y a cambio de eso vas a recibir una penitencia. Te vas allá, vas a rezar 3 Ave Marías, bla, 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 vas a hacer cierta penitencia y con esto te pones tablas, ¿no? Es decir, estás a mano con Dios. Es una forma de decir, me comprometo a no volverlo a hacer, pero además tengo que recibir un castigo por lo que hice, no puede quedar en blanco nada más. Entonces, se trae esto tan arraigado inconscientemente que la persona que vive la vergüenza y que decíamos que a fuerzas también viene cargando con culpa, tiene que esperar un castigo. Esto es lo más fuerte, pues, de esta herida, ¿no? Es de estas cosas que cree, se vive o se le impusieron como vergonzosas, penosas, además de todo, viene el castigo. Entonces busca castigarse antes de que alguien más lo haga y el sentido del deber es muy importante para las personas masoquistas. Por lo tanto, aceptar el castigo es lo que se debe de, es lo que me toca, así debe de ser. Y suele ser el chivo expiatorio, es decir, pues vamos a buscar a alguien que cargue con la culpa, ¿no? Pareciera que se forma y dice, a mí, que me toque a mí. Eh, el mejor castigo, ¿qué mejor castigo que sufrir en carne propia? ¿No? El masoquista se somete a diversas intervenciones quirúrgicas, es decir, somatiza todas aquellas cosas que viene cargando como vergüenza, culpa y humillación, y dependiendo obviamente del grado de gravedad de estas situaciones, son cómo se complican su salud, pero llegan a ser personas muy recurrentes de intervenciones quirúrgicas. No tiene nada que ver con el hipocondriismo de llamar la atención, no es para llamar la atención, ojo, no es para llamar la atención. Es porque en verdad se merece, inconsciente o inconscientemente, que les pasen cosas. En constelaciones familiares hay situaciones de caos, enfermedades, muertes, robos, accidentes, que se revisa la situación y muchas son origen de una culpa, ¿sí? De esta persona o de algún miembro de su transgeneracional que él está representando, que hace que el sistema compense la culpa y entonces alguien del sistema va a tener un castigo, ¿sí? Entonces esto viene súper arraigado. Entonces la persona que vive el castigo, pues fue ese chivo expiatorio que les estoy diciendo que parece que incluso en el clan se ponen de pechito para decir, ¿no? Yo me sacrifico por todo el clan. Este, o incluso de sus propias circunstancias. Entonces, cuando les pasan cosas recurrentes, siempre yo propongo la pregunta de exploración o la autoobservación. ¿Qué sientes que tengas que pagar? ¿Qué le debes a la vida? ¿A quién le hiciste daño? ¿Qué sientes que con esto te estás poniendo a mano con la vida? ¿Sí? Eh, en el caso de llevar esta expiación a su cuerpo, su primera reacción es acumular peso. Son personas que tienden a tener problemas para controlar su peso. La comida es su tabla de salvación, es decir, se reconfortan a través de la comida, pero se sienten culpables de lo que comen.
comen y sienten culpa de que comieron golosinas, comieron comida no saludable, comieron en cantidades abundantes, es decir, pareciera que se están salvando con la comida, pero es el látigo con el que también se autoflagelan, porque esto se va a ver reflejado en su cuerpo. Y entonces empiezan a sentir vergüenza de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, si decíamos que la vergüenza es una emoción de baja vibración, entonces imagínense llevar somatizada esta vibración en el propio cuerpo, ¿no? Desde la biodescodificación, los temas de sobrepeso se llaman conflictos autoprogramantes, es decir, no me gusta lo que veo y entonces me protejo. Y como me puedo proteger es poniéndome capas para ocultarme. Y esas capas son más grasa. Entonces me oculto más y me avergüenzo más, etcétera. Entonces, por eso se llama conflicto autoprogramante. Se programa, me lo programo y se retroalimenta. Cuando las personas sienten que tienen que hacer una modificación en su cuerpo porque su cuerpo ya les avergüenza, trabajan, según ellos, la herida, pero solo desde la parte corporal, desde la parte del aspecto, es decir, dietas, fajas, filtros de las aplicaciones, cuando se toman fotos y videos, pueden llegar a casos más extremos como cirugías, pero no están yendo a la raíz de trabajar la herida de rechazo, es decir, no están trabajando desde el alma, están trabajando únicamente la parte que ellos creen que son, es decir, están trabajando desde el ego y eso no va a sanar. Entonces, el trabajo con la herida, primero que nada hay que reconocer que el masoquista, hasta qué punto se avergüenza de sí mismo o de otras personas y cuántas de esas otras personas se han avergonzado de él, ¿no? Híjole, pues sí, hay que reconocer quién es, cuánto y qué tanto yo me hago esto. Darse cuenta que se lo hacen a sí mismo y darse cuenta cómo desea cargar sobre su espalda la responsabilidad y compromiso de otros. El siguiente paso para trabajar este trabajo desde el alma es reconocer que la causa principal de una herida radica en la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos a nosotros mismos o lo que hace sufrir o lo que nosotros hacemos sufrir a otros. En estas semanas me han estado contactando personas. Katia, el tema se me hace muy fuerte para mí. No puedo, me voy a salir del chat. Confrontar esta información de las 3 heridas que llevamos apenas cuesta trabajo tomar este reconocimiento y cuesta más trabajo a veces perdonarlo o perdonarnos. Pareciera a veces más fácil voltear para otro lado, evadir, distraerme en otra cosa, ¿no? Que realmente ver que la herida está ahí, ver que no está a veces sanada del todo, a veces hemos hecho proceso y se ha sanado, de ser una herida grande ya nomás es una herida chiquita, pero no todos pueden, ¿sí? Entonces dicen, mejor no contactar. Entonces, no se puede esto sanar si no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos y pues nadie da lo que no tiene. Entonces, si no te perdonas a ti mismo, pues tampoco podrás tener la capacidad de perdonar a las personas que te hirieron. Date cuenta que tu madre, tu padre, ¿no? Cuando yo pensé en esto, yo dije, híjole, pues las monjas que me dieron esta formación, también cuántas heridas de humillación pudieron haber tenido, ¿no? Dentro del mismo convento hecho por otras monjas, en su casa, en la sociedad. No todas llegan a ser monjas por vocación, a veces unas están huyendo precisamente de sus heridas, de juicios, de rechazos, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, esta parte del perdón es, sí me perdono primero a mí, pero también pongo esta capacidad de comprender cómo esas personas eh, estaban ahí para mostrarme esto que, en palabras de la autora, no lo digo yo, estamos expresando el libro y las heridas, tenemos un plan de alma desde antes de nacer de que vamos a vivir estas experiencias. Entonces es en esta necesidad de yo vivir estas experiencias, es decir, yo antes de nacer, como ser de luz, elijo vivir con esto, traer este aprendizaje, eh, pues voy a resonar con personas que si yo necesito
ser humillada con personas que también fueron humilladas y que a su vez van a humillar a otros, ¿no? Es lo que sucede con el bullying finalmente. Entonces, sin perdón no hay autoaceptación y nadie da lo que no tiene. Recuerda además, y ya con esto voy a cerrar, que estamos haciendo un camino de autoconocimiento profundo y que en este camino se tocan emociones intensas, que puedes estar sintiendo tú, que no sabes a veces cómo gestionar. Acércate a un profesional, mándame un mensajito, respira, tómatelo con calma, pero date cuenta que estás en este camino para reconocer, para sanar, para ser compasivo con tu proceso y para no juzgarte. El que ya tengas conciencia de estas heridas que has sufrido o que has hecho sufrir a otros y que estés dispuesto, dispuesta a repararlas, ya es un acto inmenso de amor y de sanación. Reconocer el daño no te hace una mala persona, te hace humano y te hace más consciente. El juicio no sana. Eso, echarlo a la basura, no sirve para nada. La compasión sí. No somos culpables de lo que heredamos emocionalmente, pero sí somos responsables de lo que hacemos con ello a partir de ahora. Pedir perdón es de valientes. Si tú sientes al reconocer estas heridas que has herido a tus seres queridos y tienes la necesidad de pedir perdón, lo puedes hacer, es de valientes. No vayas solamente a pedir perdón para sanar tu herida, es decir, no pongas en ellos esa responsabilidad, porque es una responsabilidad tuya. La que tiene que sanar eres tú y no depende de ellos, ¿ok? Por lo que sugiero que primero te perdones tú y después puedes ir a pedir perdón. No con las palabras de decir, hijo, perdóname, porque entonces eso es feo, ¿no? Es todavía de que te hice algo, te estoy pidiendo algo a cambio. No, más bien debe decir, te ofrezco una disculpa, es ofrecer algo, ¿no? Te ofrezco una disculpa, quiero decirte que lo siento. Y cuando dices lo siento es, puedo yo también sentir lo que tú sentiste, reconozco tu humillación en mi propia humillación, reconozco mi vergüenza y cómo te transmití esa vergüenza. Entonces, cuando tú ofreces una disculpa es porque estás haciendo conciencia, estás dispuesta a reparar eso, no volviendo a hacerlo, comprometiendo a dar reconocimiento donde sí lo hay para subsanar esto, sintiéndote orgullosa de las cosas de tu hijo cuando antes te avergonzabas, eso es reparar. Y entonces dices, lo siento, me hago responsable, me comprometo, pero no pidas que te den, no pidas perdón, no pongas ese compromiso o esa responsabilidad de que tú te sientas bien en las manos de la otra persona, porque a lo mejor la otra persona no le da la gana de perdonarte o no puede, o es su forma de mantener su propia herida de humillación. Es decir, debo de recordar que fui humillado. Si perdono, a lo mejor ya no recuerdo. No lo sabes. Eso ya no te corresponde a ti resolver. Lo que sí te corresponde es ofrecer una disculpa, asumiendo una responsabilidad, dándote cuenta, haciéndote cargo. Y es como un regalo que tú ofreces. La persona lo podrá tomar o no tomar, pero tú ya lo ofreciste de corazón porque tú ya lo sanaste en ti. ¿Sale? Cuando lo haces de esta manera, le estás quitando el peso a la persona de que sea la que diga, sí, te perdono. Quizá la persona ni siquiera está lista. La persona interiormente te va a perdonar, ya recibió tu disculpa, te va a perdonar cuando él esté haciendo su proceso. Y no necesitará ni siquiera irte a decir, sí, ya te perdoné. No hace falta, ¿sale? Entonces hay que hacerlo de esta forma. Eh, no somos culpables de lo que heredamos, pero sí somos responsables de lo que hacemos con ello a partir de ahora. Pedir perdones de valientes, si lo necesitas, ofrece disculpas. Perdónate a ti mismo, eso es amoroso, hazlo primero. Y elige hacerlo diferente desde hoy.
No se trata, elijo hacerlo diferente que mis papás. Pues sí, pero elige hacerlo diferente a como tú misma lo has estado haciendo, ¿sí? Y eso es lo que es realmente sanador. Chicos, estoy aquí para ustedes. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien quiere abrir su chat? Si alguien quiere participar, su rostro no va a salir en la grabación, no se preocupen, porque entendemos que esto es algo como muy personal, ¿no? ¿Alguien más? ¿Cómo se trabaja la vergüenza y la culpa? Dice Andrea, pues precisamente con estas cosas que les estoy conociendo aquí, ¿no? Primero reconocer que tenemos esa herida y cómo nos la hemos provocado, después llevarla al perdón y después reconocer que pues esto es algo que aprendimos porque nadie nos dijo cómo aprender, nuestros padres nos dieron lo que tuvieron, nosotros traspasamos lo que hemos tenido, ofrecer disculpas, y hay más técnicas que se las quiero dejar para el final de la semana, cartas del perdón, trabajos del perdón, alguna meditación, cosas así que las vamos a hacer como para el cierre de la semana que ya lo sabemos hacer de esa manera. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay más preguntas por acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna reacción que quieran colocar por ahí en su en el chat? A ver, acá tengo otro comentario. Bueno, de nada, Andrea, un placer. Bueno, pues si no tenemos más comentarios, a ver, levantó la mano Antonia. Gracias, Katia. Nada No, más, gracias a ustedes. pues sí, agradecer y ese es un tema, la verdad, sí, muy, 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 muy profundo y sé, es- ahora pues sí, sí reconozco, como dices aquí, reconozco que, a ver, este, eh, como haber dado esa percepción, pues, a mis experiencias, pues, como dices, desde la infancia, que pues mis papás no estuvieron preparados, que mis papás tuvieron sus propias experiencias que lo llevaron a hacer de una manera y que yo lo tomé con esa percepción y con esa pues me adjudiqué yo misma ese papel, ese rol, esa tarea, como dices, ese decir, no, yo tengo que estar al servicio, yo tengo que hacer, yo tengo que hacer, yo tengo que dar, yo tengo que casi casi ponerme de tapete, yo tengo casi casi que, y, 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 y pues como agradezco pues esa parte de ahora reconocerlo y poder hacer algo al respecto, trabajar en mí, en mi proceso, en Antonia, decir, y el servicio es hermoso. "Sí, De hecho, es uno de los propósitos de claro, vida. Venimos a ser ujú, felices, a conocernos a nosotros mismos y a servir. ujú, Entonces, no está mal que tú sirvas, nada más reconocer desde dónde desde dónde, como tú dices, te estás poniendo de tapete, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué quieres conseguir con eso? ¿Sale? ujú". Pues sí, pues muchas gracias y ahora sí, tengo mucha claridad y pues sí es esta como ya la satisfacción de ver más camino, más horizonte, más como Y que me gusta que uses la palabra satisfacción, ujú, ¿no? Porque desde la pequeña herida o grande herida que todos podamos llevar con esta herida de humillaciones, no encuentro satisfacción si no está a través del sufrimiento, ¿no? Entonces ahora puedes reconocer una satisfacción también a través de conocer. ujú. Solamente si conoces puedes liberarte. Muchísimas gracias, Antonia. Gracias por estar Gracias. aquí con Hasta luego. nosotros. Gracias. Muchas gracias. De nada, a ver, acá tengo otras cosas. Alba nos agradece mucho por las enseñanzas compartidas. Bueno, pues es de corazón a corazón. Margarita también nos lo agradece y bueno, pues gracias a los que somos el equipo de Me Conozco y Trasciendo, Livio, que también está detrás de cámaras haciendo a veces cosas de logística aquí con nosotros. Y bueno, pues gracias a ustedes porque sin esta comunidad pues no es posible, ¿no? Es para nosotros poder dar, necesita alguien que de aquel lado esté para recibir. Y gracias por eso.
Les deseo un feliz ombligo de semana. Estamos terminando esta semana con este tema y el viernes hacemos nuestro cierre para la próxima semana, empezar con la próxima herida, que es la herida de traición. Se les quiere mucho, les mando un abrazo de corazón a corazón. Gracias, Gracias a ustedes. igualmente. Hasta luego.